Bienvenidos y bienvenidas a una nueva conferencia en línea certificada por Carver Global Talks by GAN, un espacio en el que profesionales de distintas partes del mundo nos actualizan sobre temas que están transformando el entorno laboral y académico. Hoy nos acompaña el doctor Rodrigo Montero, economista y decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma de Chile, una institución reconocida por su avance en el desarrollo académico y sus aportes en la investigación. El doctor Montero es doctor en economía por la Universidad de Chile, se ha desempeñado como profesor en el área y cuenta con más de 14 años de experiencia en el ámbito educativo. La ponencia que nos trae se titula ¿Qué podemos aprender de la economía de la felicidad? Un título bastante interesante. Bienvenido, doctor Rodrigo Montero. Eh, el tiempo y el espacio es suyo. Adelante. Muchas gracias, Hernán, por esa presentación y muchas gracias por esta invitación. Para mí realmente un privilegio poder participar de este ciclo de charlas y poder compartir con ustedes algunos resultados, algunas ideas que han emergido de esto que se ha llamado economía de la felicidad o el happiness economics, algo que ya tiene una cierta historia en el mundo y que hay bastante evidencia empírica de la cual podemos beneficiar. ¿Mm? Eh, en primer lugar, me gustaría eh, plantear una pregunta. ¿Puede el dinero comprar la felicidad? Esa es una cuestión que seguramente muchos en algún momento se han planteado, ¿sí? Podría existir la creencia de que un mayor ingreso monetario conduce inevitablemente a una mayor felicidad o bienestar subjetivo. Bueno, para comenzar a acercarnos a la respuesta a esa pregunta, aquí les presento un gráfico que hace algún tiempo atrás publicó el Fondo Monetario Internacional. Y lo que ustedes pueden ver ahí es, por una parte, el ranking de países en función de lo que es el PIB per cápita. ¿Sí? Como ustedes pueden darse cuenta, el que destaca ahí por lejos es Singapur, con un PIB per cápita de más de $100.000 al año, ¿sí? Seguido un poco más atrás por Finlandia, Costa Rica, bueno, hay muchos países entre medio ahí. ¿Sí? Y por supuesto, en la parte más baja vemos a Nicaragua, a Honduras. El punto es, bueno, si el ingreso, ¿sí?, fuese el principal determinante de la felicidad o del bienestar subjetivo de las personas y de las sociedades, deberíamos ver una relación uno a uno, ¿no?, en este ranking de PIB per cápita con el ranking de felicidad. Sin embargo, cuando ustedes ven el ranking que presenta el FMI, pero ahora en términos de la felicidad, fíjense que hay movimientos bastante interesantes. De hecho, como ustedes pueden darse cuenta, Singapur cae bastantes escalones, ¿no? Ahí ustedes pueden ver cómo disminuye de un ranking pasando al otro. Y Finlandia, que no estaba tan bien, no estaba mal, pero no estaba tan bien en términos de PIB per cápita, sube algunos escalones cuando lo rankeamos en términos de felicidad. Hay otros países, por supuesto, que también suben, otros países que caen, y aunque no se muestra mucho ahí, alguno que otro país también puede que se mantenga, ¿sí? En general, países muy pobres, como podría ser el caso de Nicaragua o de Sierra Leona, son países que, estando en los últimos lugares de PIB per cápita, también están en los últimos lugares de felicidad, porque cuando el ingreso es muy bajo, obviamente tampoco hay posibilidad de incrementar la felicidad al no haber recursos. Entonces, ¿qué aprendemos de esta gráfica, de estos dos rankings que construyó el Fondo Monetario Internacional? Bueno, hay algunas ideas que podemos sacar en limpio. Primero, que un mayor nivel de ingreso monetario, ¿sí?, medido por el PIB per cápita, no implica necesariamente un mayor bienestar subjetivo o un mayor nivel de felicidad promedio.
de la sociedad. ¿Mm? En segundo lugar, aprendemos que cuando el ingreso es muy bajo, como los países que mencionamos hace un momento, Sierra Leona, Nicaragua, Honduras, es muy difícil lograr altos niveles de bienestar subjetivo, puesto que el ingreso es tan pequeño que no alcanza ni siquiera seguramente a satisfacer lo que llamamos las necesidades humanas básicas. También aprendemos que hay países que les va mejor en el ranking PIB per cápita que en el ranking de bienestar subjetivo. ¿Mm? Hay países muy ricos en términos de PIB per cápita, pero cuando los medimos en cuanto a cómo les va en sus niveles de bienestar subjetivo o felicidad, no les va tan bien. Y lo opuesto también pasa. Hay países que no teniendo un ranking tan elevado en términos de PIB per cápita, tienen un ranking bastante favorable en términos de felicidad. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, hay bastantes cosas que surgen acá, hay dinámica y hay unas relaciones que sería interesante poder indagar con un poquito más de detalle. Ahora, cuando uno habla de bienestar subjetivo, usualmente lo usa como sinónimo de felicidad. Pero la verdad es que el bienestar subjetivo tiene distintas medidas, ¿m? A través de las cuales nos podemos acercar, ¿sí? Incluso hay medidas más como de corto plazo, si uno quisiera, más instantáneas, o medidas de bienestar subjetivo que apuntan hacia tratar de entender una medida más de largo plazo del bienestar de las personas, ¿sí? La felicidad es una medida inmediata, instantánea, de corto plazo, como decimos en economía, pero también tenemos mediciones de bienestar subjetivo en términos de salud mental, puede que eso sea lo que nos interesa, salud mental, o a lo mejor la satisfacción con la vida, ¿m? Que apela un poquito más a un indicador más de largo plazo. ¿M? Y así como yo puedo preguntar por la satisfacción con la vida, las personas también me pueden responder respecto de cómo están ellos de satisfechos en cuanto a sus amigos. ¿M? Qué tan satisfechos están con los amigos que tienen, o con la familia, con la salud, con mi entorno, con mi situación financiera, con mi vivienda. La verdad es que uno podría, y de hecho se hace en la práctica, indagar respecto de cómo está el bienestar subjetivo de las personas en distintos dominios, ¿sí? De la vida. ¿M? Y hay un dominio que es particularmente importante, para las personas, que es el trabajo. Y por lo tanto también regularmente se pregunta a la gente, ¿qué tan satisfecha estás tú con tu trabajo? Y estas preguntas que se plantean a las poblaciones, a muestras, por supuesto, a un grupo aleatorio de personas, se plantean en términos de que te respondan en una escala de Catrill, ¿sí? Entonces tú le preguntas qué tan satisfecho estás con tu trabajo, donde uno, por ejemplo, es muy insatisfecho y cinco es muy satisfecho, y se utilizan distintas escalas. A veces son de 1 a 5, de 1 a 4, de 1 a 7, de 1 a 10. Lo importante es que exista una escalera en donde hay un punto mínimo y un punto máximo, y la gente se clasifique autónomamente en algún peldaño, por así decirlo, de esa escalera. Bueno, cuando se hace esto, cuando se levanta información, se hacen encuestas en los distintos países del mundo, lo que podemos hacer entonces es intentar identificar cuáles son los drivers de la felicidad, cuáles son los determinantes del bienestar subjetivo de las personas, ¿sí? Cuáles son las variables que hacen que sean más o menos felices, más o menos satisfechos con su vida, con su trabajo, con su salud, con los amigos, etcétera. Y aquí hay autores bastante reputados y gente muy preparada que está investigando esto con mucho esfuerzo, ¿sí? Con mucha energía, sobre todo para países desarrollados, básicamente porque los países desarrollados, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, son países que cuentan con muy buenos datos, ¿sí? Y para poder estudiar esta área, esta temática, necesitamos buenos datos, ¿sí? En los países en desarrollo, los datos son más bien recientes, de hace algunos 5 o 10 años atrás,
y no siempre son los mejores. Por lo tanto, los autores principalmente son personas que han atendido esta temática para países desarrollados. Richard Easterling es uno de esos economistas, ¿sí? Que ha trabajado mucho esta temática y por ende hay mucha literatura a la cual él ha aportado y mucha evidencia empírica que ha generado. Lo mismo que Daniel Kahneman, ¿sí? Daniel Kahneman es un tremendo economista, de hecho él fue laureado con el Premio Nobel de Economía, para que ustedes puedan notar que hay gente muy potente, interesada y estudiando estas temáticas. Bruno Frey también es otro economista bastante reputado que ha aportado mucho en esta literatura y una economista catalana, Ada Ferrer y Carbonell, también ha sido muy prolífica en aportarnos evidencia empírica sobre los drivers del bienestar subjetivo, ¿sí? Y así es como ha recibido bastante atención, se ha potenciado muchísimo lo que hemos llamado el happiness economics, ¿sí? Y por lo tanto hoy día, en el mundo entero, diría yo, existe un gran interés por entender cuáles son los factores que afectan estas distintas medidas de bienestar subjetivo. Es cierto que el PNUD ya había hecho algo hace un tiempo atrás, ya bastante tiempo atrás, cuando presentó su famoso índice de desarrollo humano, ¿sí? Pero el Happiness Economics va incluso más allá del IDH, porque el IDH se concentra en algunas variables predefinidas, específicas. Sin embargo, el Happiness Economics lo que hace es que le pregunta a las personas que ellas autorreporten qué tan contentas, qué tan satisfechas están con su vida. Entonces es un paso más allá respecto de lo que se hacía con el índice de desarrollo humano, que sigue calculándose, dicho sea de paso. Bueno, en esta literatura y en la evidencia empírica que se ha aportado al respecto, hay un resultado muy interesante y que concita siempre mucho debate, que es la paradoja de Easterling. Es un resultado que planteó el profesor Richard Easterling, el que ustedes pueden ver ahora en la fotografía. ¿Y en qué consiste esta paradoja de Easterling? Consiste en lo siguiente. Nosotros, cuando hacemos trabajos empíricos con datos reales, tenemos básicamente dos tipos de datos con los cuales podemos trabajar. Los primeros son los que llamamos datos de corte transversal, los cross-section, ¿sí? Que es básicamente es una fotografía que uno toma en un momento del tiempo a una muestra de individuos. Es una fotografía porque yo los voy a medir y los voy a encuestar en un momento del tiempo y nunca más, al menos no a ellos mismos. Eso es un cross-section. Y los datos de corte transversal lo que nos muestran es que cuando yo analizo el ingreso y el bienestar subjetivo, es que existe una relación directa entre el ingreso y el bienestar subjetivo. A mayor nivel de ingreso, las personas tienden a autorreportarse como más felices, más satisfechas con su vida. Eso pasa con datos de corte transversal. Pero hay otros datos con los cuales también trabajamos en la parte empírica, que son los llamados datos longitudinales, ¿sí? O datos de panel, el panel data. ¿Y cómo son estos datos? Bueno, es una fotografía que le tomo a los individuos, pero es una fotografía que yo voy a ir replicando en distintos momentos del tiempo a los mismos individuos. Es decir, yo sigo, por así decirlo, a estos individuos en el tiempo. Entonces tengo información para una muestra de personas en distintos momentos del tiempo. Y esos son los datos de panel. Y los datos de panel, cuando los miramos e intentamos ver qué relación existe entre ingreso y felicidad o bienestar subjetivo, encontramos que no existe una relación directa entre esto. Es decir, aquellos individuos que experimentan mayor crecimiento en sus ingresos no están experimentando un crecimiento igual en sus niveles de bienestar subjetivo. Se rompe, por así decirlo, esta relación directa que habíamos descubierto cuando hacíamos el ejercicio con los datos de corte transversal. Entonces es una paradoja, porque algo que yo encuentro con los datos de corte transversal, no soy capaz de replicarlo con datos longitudinales. Y eso es lo que da origen a esta paradoja. ¿Cuáles son las razones que podrían estar detrás de esta paradoja? Bueno, hay varias explicaciones y yo no pretendo ser aquí exhaustivo, ¿sí? Con la lista. Pero
La primera que podríamos mencionar es la hipótesis de la adaptación. ¿Y en qué consiste la hipótesis de la adaptación? Consiste básicamente en que cuando un individuo aspira a tener un mayor nivel de ingreso y finalmente lo consigue, ese mayor nivel de ingreso, su bienestar subjetivo no aumenta, puesto que igualmente aumenta su aspiración hacia un nuevo nivel de ingreso. Él se adapta a su nuevo nivel de ingreso, se acostumbra y por lo tanto su bienestar subjetivo no reacciona frente al cambio en el nivel de ingreso. ¿Mm? Es como que alguien dijera, mira, si yo ganara $50.000 al año, yo ahí sería una persona muy feliz. Gano 45.000 al año, por decir algo. Y cuando llegue a los 50.000, voy a ser muy feliz. Bueno, eventualmente cuando llegue a los 50.000, la persona va a razonar y va a decir, en realidad no eran 50.000, yo creo que con $55.000 al año. Eso es lo que yo de verdad necesito. Bueno, eso es porque yo me voy adaptando al nuevo nivel de ingreso y también va aumentando el nivel al cual yo aspiro. Es decir, la brecha aspiracional no se cierra. ¿Qué es la brecha aspiracional? Es la diferencia que hay entre lo que yo quiero, lo que yo deseo y donde yo estoy. Cuando sube mi nivel de ingreso, el punto al cual quiero llegar también sube. Por ende, la brecha aspiracional nunca se cierra. Suben mis ingresos, sube el punto al cual yo apunto. Por lo tanto, la diferencia, la brecha entre lo que yo apunto y lo que yo tengo, nunca termina cerrando. Sí, por eso es que básicamente estaremos viendo este resultado con datos longitudinales, que aunque aumente el ingreso de las personas, eso no está conduciendo necesariamente a un incremento en sus niveles de bienestar subjetivo. Otra explicación que también se ha arrojado, o se ha planteado más bien, para explicar esta paradoja de Easterlin, es que a las personas no solamente les importa su ingreso absoluto, lo que yo gano como individuo, sino que me importa, y a veces mucho más incluso, dicen los datos, mi ingreso relativo. Es decir, cuánto gano yo comparado con cuánto ganan mis pares, mis individuos con los cuales yo me tiendo a comparar. Esto es cuando uno, por ejemplo, obtiene una calificación en la universidad, ¿no? Si yo obtengo una nota, supongamos que la escala es de 1 a 10. Si yo obtengo un 9, yo debería estar feliz porque obtuve un 9 en la evaluación. Pero si todos mis compañeros de clase obtuvieron un 10, yo me voy a deprimir profundamente porque está bien, mi resultado absoluto fue bueno, un 9, pero todos sacaron un 10. Entonces, eso va a afectar mi bienestar subjetivo. Por lo tanto, a las personas no solo les importan sus resultados absolutos, sino que también les importa su resultado relativo. Y con el ingreso pasa un poco lo mismo. La pregunta es, bueno, ¿contra quién me comparo? ¿Sí? Cada persona, cada individuo puede tener un grupo de referencia distinto. No tenemos por qué compararnos con el mismo grupo de personas. Puede que haya gente que se compara con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, con sus vecinos, con sus familiares. Aquí hay muchísimas alternativas. Pero ¿qué dice la evidencia empírica? Al menos para países desarrollados, la evidencia empírica señala que en general la gente tiende a compararse con sus compañeros de trabajo cuando hablamos de ingreso, ¿sí? Es decir, la evidencia que nos aporta en un paper muy interesante, Andrew Clark y Claudia Senig del año 2010, es que los compañeros de trabajo son el grupo de referencia preferido de las personas. Y por ende, mi salario, el que importa, va a ser mi salario relativo a lo que ganan mis compañeros. Compañeros de trabajo que hacen una actividad similar a la que hago yo, ¿verdad? Porque no tiene sentido compararse con colegas que hagan actividades distintas. Pero los compañeros de trabajo pareciera ser un grupo de referencia bastante importante para las personas, ¿sí? Bueno, entonces, dicho eso, eh, uno lo que podría decir ahora es lo siguiente. Ok, entonces, de alguna forma, el ingreso sí afecta el bienestar subjetivo. Y claro, hay fenómenos que también juegan un rol.
como la brecha aspiracional, la adaptación y el ingreso relativo, ¿no? Pero volvamos a la pregunta de un principio. ¿Puede el dinero comprar la felicidad? Hay algún efecto del ingreso en felicidad, pero ¿será un efecto siempre creciente? Hay un artículo muy interesante que le estoy mostrando ahora, publicado por Daniel Kahneman, en donde ellos muestran básicamente cuál es el nivel de ingreso que se requiere en Estados Unidos para maximizar tu nivel de felicidad, ¿sí? Entonces, este gráfico, en la abscisa, ustedes pueden ver, está el ingreso anual en dólares, ¿sí? 10.000, 20.000, 40.000, 80.000, 160.000 dólares al año. Y en la ordenada, en el eje Y, digamos, están distintas medidas de bienestar subjetivo, ¿sí? Y lo que uno ve básicamente es lo siguiente. Cuando uno se concentra en aquellas personas que ganan entre 80.000 y 160.000 dólares, ¿ok? Es decir, gente que gana el doble que lo que gano yo, por ejemplo, si es que yo estuviera en ese gráfico, los niveles de bienestar subjetivo son los mismos. ¿Se dan cuenta? Aquí tenemos tres medidas de bienestar subjetivo. Si yo comparo a aquellos individuos que ganan 160.000 dólares al año con aquellos individuos que ganan 80.000 dólares al año, sus niveles de bienestar subjetivo, medido a través de distintas variables, como ustedes pueden ver, es básicamente el mismo. Es decir, un norteamericano promedio que gana 80.000 dólares al año y dice, yo quiero ganar más dinero porque quiero ser más feliz, el consejo es no lo haga, porque usted ya llegó al punto máximo. Lo que va a ganar es más dinero, sí, pero eso no terminará traduciéndose en un mayor nivel de bienestar subjetivo. Y este resultado, un paper que se publicó el año 2010 en el PNAS, fue realmente muy, muy llamativo, ¿sí? Muy interesante, puesto que lo que nos muestra y lo que nos enseña en realidad es que hay una utilidad marginal decreciente del ingreso respecto de la felicidad. En otras palabras, mayor ingreso, mayor felicidad, pero a una tasa decreciente. Pasar de 0 a 10 tiene un efecto mucho mayor en términos de ingreso y bienestar subjetivo que pasar de 10 a 20 y de 20 a 30. Hay un efecto, sin duda, pero este es decreciente en el tiempo. Por eso es que le llamamos utilidad marginal decreciente del ingreso. Bueno, en vista de esto, de estos resultados, y sobre todo, diría yo, de un malestar que empezó a suscitarse sobre todo a principios del presente siglo, en donde muchos grupos de personas comenzaron a manifestarse en distintos países del mundo, España, Estados Unidos, eran los indignados, porque estaban básicamente molestos porque sentían que la prosperidad, que el crecimiento económico no estaba llegando a las personas no se estaban sintiendo más felices, ¿sí? Por eso mismo el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy en ese entonces, convocó una comisión de expertos, liderado, entre otros, por el profesor Joseph Stiglitz, también premio Nobel de Economía, el profesor Amartya Sen, también Nobel de Economía, y el profesor Jean-Paul Fitoussi, y les dijo, eran como 20 economistas, son muchísimos, quiero que investiguen más este tema, quiero que investiguen por qué estamos viendo que el mundo, a pesar de que crece los indicadores económicos, PIB per cápita, la población no está sintiéndose necesariamente más feliz. ¿Mm? Y bueno, este grupo de economistas, de connotados economistas, trabajaron durante varios meses y evacuaron su famoso reporte, ¿sí? Que se le llama la Comisión Stiglitz, ¿sí? Ustedes lo pueden googlear, está disponible y pueden leer el reporte completo. Yo me quedaré solamente con una conclusión que arrojó este estudio o esta comisión. Básicamente el mensaje es lo siguiente, es las oficinas de estadísticas del mundo deben preocuparse no solamente de acuñar o de construir indicadores económicos duros, cuantitativos, respecto
todo el desarrollo y el progreso social de los países, sino que también deben preocuparse a partir de ahora de comenzar a medir indicadores e información de carácter cualitativo, es decir, del bienestar subjetivo. Porque dijo la comisión, en realidad, que no solamente lo cuantitativo importa para las personas, no solamente el PIB, el ingreso, el desempleo, la desigualdad importan, importan también las experiencias subjetivas de las personas, sus experiencias de vida, sus evaluaciones subjetivas. Y por ende, las oficinas de estadística deben empeñarse decididamente a comenzar a recoger y sistematizar información de este tipo. Bueno, desde entonces se han hecho esfuerzos. Hay países que han potenciado la recopilación de información de carácter subjetivo y los países en desarrollo han comenzado a hacerlo en lo más reciente, no de manera tan sistemática, pero sí se están haciendo esfuerzos mucho más denodados de los que se hacía anteriormente. Entonces, la Comisión Stiglitz marca un punto de inflexión y sin duda que significa un realce para lo que es la investigación en esta área que hemos llamado el happiness economics. Y por supuesto, las empresas el día de hoy también están muy preocupados de esto y también están recopilando información respecto de el bienestar de sus colaboradores, de sus trabajadores, porque quieren entender también de qué forma pueden potenciar sus niveles de felicidad, puesto que esto asegura, por cierto, mayores niveles de productividad y menores niveles de rotación laboral, todo lo cual afecta, ¿verdad?, el desempeño de las distintas compañías en el mundo. Pero salgámonos un poquito del ingreso, ¿sí? Y preguntémonos ahora lo siguiente. Ya dijimos y ya tenemos más o menos claro, ¿verdad?, de que el ingreso es un driver del bienestar subjetivo, hasta cierto grado, ¿verdad? ¿Hay algún otro driver que podamos nosotros identificar en esta literatura del Happiness Economics? Sin duda. Y esta es la edad. Sí, hay un paper muy importante publicado en el Social Science and Medicine. Ahí les dejo la referencia. Y está escrito por el profesor Blanchflower y Oswald. ¿Ellos qué encuentran? Miren, encuentran un resultado muy interesante entre la felicidad y la edad de las personas, ¿sí? Ellos dicen, hemos visto de una manera bastante regular que la relación que existe entre felicidad, el bienestar subjetivo y la edad tiene forma de U. Es una U. ¿Qué significa esto? Significa que en etapas tempranas de la vida, las personas en promedio son muy felices. ¿Mm? Y en etapas tardías, ¿sí?, más en la tercera edad, tercera y cuarta edad, la gente tiende a reportarse más feliz. Pero hay un punto en donde se minimiza esa felicidad. Hay una edad en la cual la felicidad se hace mínima, ¿sí? Entonces, los picos están en los extremos y hay un punto mínimo en la medianía de la edad de las personas. Bueno, los estudios muestran que en general el resultado, la regularidad empírica, es que entre los 38 y los 42 años de edad es el punto de menor felicidad de las personas. Y cruzando esa etapa o esa ventana etaria, la felicidad ya comienza a experimentar un crecimiento sostenido. Este resultado es bastante regular y se repite insistentemente en distintos países del mundo. Por lo tanto, es algo que también debiéramos tener muy presente. ¿Para qué? Para poder implementar, desarrollar políticas públicas tendientes a fortalecer la felicidad de este grupo que en ese momento de su vida lo está pasando particularmente mal, seguramente porque se juntan muchos dominios, muchas preocupaciones y la vida se vuelve un poco más compleja de sobrellevar, ¿sí? Y las empresas también, por cierto, deben estar conscientes de esto y deben también implementar medidas para poder fortalecer el bienestar de sus colaboradores. Entremos a otra dimensión o a otro dominio que también es muy relevante, ¿sí? Que es la satisfacción con el trabajo. En un comienzo les comenté que podemos pensar que la vida es la suma de muchos compartimentos, ¿verdad?
satisfacción con mis amigos, con mi familia, con mi barrio, con mi entorno, con mi situación financiera, con mi salud. Bueno, hay un compartimento que es muy relevante para las personas, un dominio que es muy importante, que es el trabajo. ¿Qué tan contento, qué tan satisfecho estoy yo con mi trabajo, el job satisfaction? Aquí tenemos también grandes exponentes en esta literatura. La profesora Booth con el profesor Van Auwers publicaron un paper muy interesante, el año 2008 me parece que este artículo, en donde ellos encuentran que eh, hay una relación muy particular entre la jornada laboral y la satisfacción con el trabajo. En particular encuentran que las mujeres, estos son datos para el Reino Unido, ojo, tienden a reportarse más satisfechas con su trabajo, ¿sí? Cuando ejercen trabajos a media jornada y no trabajos full time. ¿Sí? Las mujeres están más contentas en promedio, muestran ellos en este artículo, con su trabajo cuando el empleo es part-time y no full-time. ¿Sí? Y este resultado es muy interesante. Y bueno, la hipótesis que ellos aquí esgrimen un poco en el artículo es que el trabajo part-time les permite compatibilizar de alguna manera su vida laboral con su vida familiar. Y eso es lo que potencia finalmente su bienestar subjetivo. Eso no ocurre en el caso de los hombres, quienes tienden a preferir siempre, al menos para el Reino Unido, es el artículo, empleos de tiempo completo. ¿Sí? Y bueno, esto nos refleja y nos revela también lo importante que son las dinámicas familiares, ¿sí? Los factores idiosincrásicos, que también juegan un rol. La cultura de los países es un elemento que también tiene que tomarse en cuenta cuando queremos entender los determinantes, en este caso, del job satisfaction. Como le he dicho anteriormente, en general tiende a haber mucha literatura y mucha evidencia empírica para países desarrollados, pero poca para países en desarrollo, ¿sí? Por lo mismo, es que junto a algunos colegas aquí en Chile hemos estado haciendo un esfuerzo sistemático por generar evidencia para nuestro país. Y este artículo lo escribí junto al economista Tomás Rau de, de Chile, y básicamente lo que hacemos es replicar el trabajo de Booth y Van Auwers, pero con datos para Chile. ¿Sí? Y este artículo lo publicamos en el Journal of Development Studies y encontramos básicamente un resultado muy similar. Las mujeres prefieren un trabajo a jornada parcial, esto es evidencia para Chile, respecto a un trabajo a jornada completa. El problema para Chile es que el efecto no es tan nítido, puesto que, como argumentamos en el artículo, el trabajo part-time en Chile suele ser un trabajo de menor calidad. ¿Sí? Y eso atenta un poco también contra la efectividad de esta conciliación que se puede dar. Existe conciliación, pero la calidad del empleo es malo y eso le quita potencia a los posibles, a los potenciales beneficios que puede tener este arreglo laboral. ¿Mm? ¿Qué más podemos destacar sobre la evidencia existente en términos de satisfacción con el trabajo? Bueno, hay un economista muy famoso, David Carr, Premio Nobel de Economía, el año 2021, que también ha investigado sobre los determinantes de la satisfacción laboral. Ahí estoy compartiendo con el profesor Carr en una fotografía y como ustedes pueden sospechar, él es el que está ahí, el más feliz de todos, ¿no? Él es David Carr y él publicó un artículo en American Economic Review, ¿sí? Un journal muy, muy reputado, en donde muestra que en general a las personas, cuando tú les dices que ganan menos que sus colegas por hacer el mismo trabajo, se deprimen profundamente. Y más aún, se deprimen tanto que comienzan rápidamente a buscar nuevas oportunidades laborales. Él ofrece esta evidencia empírica mediante un experimento controlado en una universidad norteamericana y básicamente encuentra evidencia en esta dirección. Es decir, el efecto que tienen los salarios de mis pares en mi satisfacción laboral y también en mis decisiones de buscar nuevos horizontes laborales si es que yo descubro que estoy ganando menos que mi compañero que hace lo mismo que yo. Lo interesante es que aquel que descubre que gana más que el compañero no pasa absolutamente nada. Él sigue trabajando lo más bien, sigue tranquilo y no hay ninguna acción que se gatille. Pero si tú estás por debajo de tu compañero, eso sí que genera mucho, eh, mucha desazón, mucha tristeza y también muchas ganas de irte de ese trabajo. Bueno, como ustedes saben, en lo más reciente el mundo entero experimentó una pandemia
bastante brutal, que generó básicamente que los países decidieran cerrar sus economías y por lo tanto se gatilló un impulso al teletrabajo. Y eso en economía representa básicamente un experimento natural. Todos nos fuimos a la casa a trabajar y por lo tanto como se trata de un choque exógeno, una política exógena, nosotros podemos evaluar cuál fue el impacto que tuvo el teletrabajo en el bienestar subjetivo de las personas. ¿Sí? ¿Qué causó el teletrabajo en términos de bienestar subjetivo? ¿Nos hizo más felices, más infelices, más contentos con nuestro trabajo? ¿Generó más problemas mentales o menos problemas mentales? Y aquí hay mucha evidencia y se ha evaluado el efecto que tuvo el teletrabajo en dominios como la satisfacción con la vida, la satisfacción con el trabajo, la felicidad y la salud mental. En general, la evidencia empírica para países desarrollados es que hubo un efecto positivo en la satisfacción con el trabajo, pero algún estrés de corto plazo mientras las personas se adecuaban a esas nuevas realidades. Y por cierto, también hubo un impacto negativo en la salud mental porque, por supuesto, las personas no siempre cuentan con la mejor infraestructura o espacio físico en sus casas, en sus hogares, para llevar a cabo el teletrabajo. De hecho, los resultados muestran que hay evidencia positiva del teletrabajo en hogares que no están hacinados, que hay espacio suficiente y ojalá que no existan niños pequeños, puesto que los niños pequeños también de alguna forma estresaban este arreglo, puesto que las personas que estaban en su casa trabajando también tenían que atender, como ustedes recordarán, las obligaciones escolares o apoyando a los hijos en sus obligaciones escolares. Acá hay algunos autores que les recomiendo para que puedan también indagar más sobre esta evidencia empírica que se ha generado. Desde Chile también hicimos un esfuerzo junto a una colega, Natalia Bernal, y evaluamos precisamente también el efecto que tuvo el teletrabajo en los trabajadores chilenos, ¿sí? Bajo la misma lógica básicamente de este experimento natural que se dio dado que nos mandaron a todos a la casa a teletrabajar. ¿Y qué encontramos? Bueno, encontramos efectos positivos en satisfacción con la vida, efectos positivos en satisfacción con el trabajo y también encontramos algún incremento en los problemas de salud mental de las personas. Y particularmente encontramos que estos efectos son positivos en hogares que no tienen hacinamiento y en donde no hay presencia de niños pequeños. Es decir, algo que está muy en línea con la evidencia que había para países desarrollados previamente. Este artículo lo publicamos en el Journal of Happiness Studies, que es uno de los journals más reputados que hay, o el más reputado que hay en esta disciplina, y que también yo lo invito a revisarlo regularmente, puesto que ahí se publican los principales avances que hay en el Happiness Economics. ¿Sí? Bien, otros findings, ¿qué les puedo contar? Otro resultado interesante, ya para ir terminando, que les puedo compartir. Miren, hay uno que es muy relevante aquí, que llama mucho la atención. Es un paper que publicó Claudia Senig en el Journal of Economic Behavioral Organization, en donde ella dice, tú no puedes ser más feliz que tu esposa. Happiness Gaps and Divorce. Ella lo que muestra es que en aquellos matrimonios en donde el esposo tiene significativamente un mayor nivel de felicidad que la esposa, esa brecha termina gatillando divorcio en el futuro. Es decir, en aquellas parejas en donde el esposo es mucho más feliz que la esposa, eso anticipa con una alta probabilidad divorcio. No hacia al revés. Ella muestra que en el caso cuando la esposa tiene mayor felicidad que el esposo, eso no gatilla necesariamente divorcio. Y esto es un resultado muy interesante y que nos invita también a reflexionar, ¿no? De nuevo, en las dinámicas familiares. Por lo tanto, ¿cuál es el principal driver de la felicidad? Podrían ustedes preguntarse en este momento de la presentación. ¿Qué es lo que hace a las personas felices al final del día? Bueno, no tenemos tiempo para ver este video, pero yo se los dejo muy recomendado. Es un estudio dirigido por Robert Baldinger y que se encuentra disponible en TED, ¿sí? Y es un estudio que duró 75 años y básicamente se hizo esa pregunta. ¿Cuál es el principal driver de la felicidad? ¿En qué consistió este estudio? Durante 75 años, sí, 75 años, se rastreó la vida de un grupo de hombres de Boston. Eran dos grupos de hombres. Un grupo de tratamiento que llamamos y un grupo de control. ¿Sí? El grupo de tratamiento era un grupo de jóvenes estudiantes de Harvard. Y el grupo de control, un grupo de jóvenes provenientes de los barrios más pobres de Boston. Entonces lo que ellos dijeron es lo siguiente.
estos dos grupitos de personas vamos a seguirlos durante 75 años. Regularmente los vamos a ir a ver, les vamos a preguntar cómo están, cómo está su vida, cuáles son sus ingresos, cómo está la salud. Vamos a preguntarles todo, hasta exámenes médicos les hacían. Si, la, si el principal driver fuera el ingreso, entonces lo que debiéramos terminar viendo en estos dos grupos es que todos los jóvenes de Boston, de Harvard, tuvieron vidas felices. Y todos los jóvenes provenientes de los barrios pobres deberían haber experimentado vidas muy infelices y muy desdichadas, ¿verdad? Si es que el ingreso fuera el principal driver de la felicidad. Bueno, ¿cuál fue el resultado al cual arribaron? Es que no importa la riqueza, no fue un factor determinante ni el trabajo, ni tampoco la fama. No fueron los hechos que gatillaron a las personas a tener vidas más felices. Ellos descubrieron, luego de 75 años de estudio, insisto, que son las buenas relaciones sociales las que hicieron que las personas terminaran teniendo vidas más felices y, ojo, también vidas más saludables. No fueron los jóvenes de Harvard los que terminaron teniendo necesariamente vidas más felices, sino más bien los que fueron capaces de cultivar buenas relaciones a lo largo de su vida. Y eso nos muestra esencialmente que las conexiones sociales nos hacen bien y que por lo tanto la soledad nos puede matar. Y otra cosa que es relevante, que se destaca del estudio, es que no importa la cantidad de amigos que tú tengas, lo que importa es que la calidad de esas conexiones sociales sean de buena calidad, significativas y robustas a lo largo del tiempo. ¿Mm? Y como les dije anteriormente, esas relaciones sociales no solo protegieron la vida, el cuerpo y la felicidad, sino que también el cerebro, la salud de las personas. Por ende, las conexiones sociales nos hacen bien en muchas dimensiones. Y esa es la principal conclusión de este estudio, que el principal driver de la felicidad va por el lado social. Entonces, para terminar, ¿qué sabemos hasta ahora a partir de la literatura del Happiness Economics? Que el ingreso importa, sin duda, ¿verdad? Sin ingreso no podemos hacer nada, pero importa hasta cierto punto. Y, ojo, importa bastante el ingreso relativo. Muchas veces incluso es más relevante que el ingreso propio, es cuánto yo gano o percibo de ingreso respecto a mis pares, el grupo contra el cual yo me comparo. Y eso nos muestra también la importancia de definir, bueno, cuál es el grupo de referencia, contra quién nos vamos a comparar y por qué. Pero lo que hemos aprendido hasta ahora es que son las relaciones interpersonales y la calidad, no la cantidad, lo que es más relevante para explicar la felicidad de las personas. Tanto es así que hay un paper reciente publicado en el Journal of Health Psychology que muestra que las personas solitarias tienen un 26% más de probabilidades de muerte prematura. Por lo tanto, las conexiones sociales tienen realmente una importancia inconmensurable. Desafío, sin duda, para países y para empresas. Necesitamos fortalecer la medición de los indicadores subjetivos para entender de mejor manera el bienestar de las personas. Y una vez teniendo claro esos indicadores, necesitamos implementar políticas públicas para incrementar el bienestar de las personas en general. Y por cierto, a nivel de las empresas, el bienestar de los colaboradores. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ti, Rodrigo, por la fenomenal presentación tan ilustrativa, ¿ya? Tan didáctica, con tanto sustento académico de investigación, con paper. Eh, y la verdad que una de las primeras reflexiones, ¿qué tan qué importantes son las relaciones significativas, los vínculos significativos en la vida y por cierto que en el contexto laboral, académico y en general, en el devenir, en este paso de todas las personas? Creo que ese es como un gran insight que al menos en lo personal me Mm, llevo de la presentación. Así que muchas gracias, Rodrigo. Hay dos encantado. preguntas, Rodrigo, que me gustaría que pudiésemos abordar, ¿ya? Una pregunta. Vamos con la primera. ¿Es posible diseñar políticas públicas que reduzcan la desigualdad y aumenten la felicidad de la sociedad sin sacrificar la competitividad económica? Sí, esa es una gran pregunta, Hernán, porque en general eso ocasiona mucha controversia. De alguna forma,
la manera en que se ha acercado a esta respuesta para algunos es decir que no podemos crecer y reducir la desigualdad al mismo tiempo, que son de alguna forma políticas que se contraponen. ¿Mm? Sin embargo, lo que hemos aprendido a lo largo de los años y de evidencia empírica es que las políticas destinadas a disminuir la desigualdad son también políticas que propendan al crecimiento económico. Cuando yo tengo una sociedad que es muy desigual y que por lo tanto cuesta, por así decirlo, moverse dentro de la estructura social, hay una alta probabilidad de que perdamos talento, de que perdamos personas que pueden hacer un aporte significativo a la sociedad, simplemente porque no tuvieron la oportunidad. Entonces, políticas que fomenten, por ejemplo, la educación de las personas, la inserción laboral, que esos talentos no se pierdan, por una parte nos va a beneficiar porque va a reducir la desigualdad. Es decir, personas que seguramente iban a terminar en el decil 1 de ingreso, producto de estas políticas pueden escalar a deciles superiores. Y como son personas que aportan y tienen talento, ¿m? Pueden aportar decidida y favorablemente al crecimiento de la economía con sus respectivos talentos. Ahora, si llevamos esta discusión al tema de la felicidad, hay evidencia también interesante, que si me permiten la puedo comentar brevemente. Por favor. En general, no es claro que la desigualdad genere infelicidad en las personas. ¿Mm? Lo que nos muestra la evidencia empírica es que, habiendo desigualdad, podemos estar en un país desigual. Si existe movilidad social, entonces no hay problema. El problema se da cuando, habiendo desigualdad, no hay movilidad social, puesto que ahí las personas se deprimen, puesto que saben que habiendo nacido en el primer quintil, con una alta probabilidad me voy a morir en el primer quintil de ingreso, es decir, en el 20% más pobre. Pero si es una economía que genera movilidad social, que yo naciendo en el quintil uno puedo terminar eventualmente producto de mi esfuerzo, de mi trabajo, en el quintil 5, en el 20% más rico, entonces las personas eso lo valoran y por ende sienten que la desigualdad no necesariamente es un factor negativo en términos de bienestar subjetivo. Yo creo que ese es el desafío para los países, que a pesar de que haya desigualdad, que en nuestro continente, dicho sea de paso, en nuestra zona hay mucha, que garanticemos que existan las oportunidades necesarias para poder fortalecer la movilidad social. Y ahí, al menos en el caso de Chile, tenemos todavía importantes oportunidades de mejora. Muchas gracias, Rodrigo. Y siguiente pregunta. A ver, me encantaría poder seguir ahondando mucho más sobre cada uno de los temas, pero el tiempo es acotado. Siguiente pregunta. ¿Qué relación existe entre la felicidad subjetiva y la sostenibilidad económica? Mm. Sí, ese es un tema que yo creo, Hernán, que habría que comenzar a estudiarlo con más detalle. Hasta ahora, la evidencia empírica de Happiness Economics se ha concentrado mucho en el tema de ingreso, ingreso monetario y felicidad. Algunas otras cosas han aparecido, yo les comenté algo ahí de los matrimonios, de la edad. En sostenibilidad no he visto evidencia empírica todavía y yo creo que es algo muy relevante. A mí me parece que la población, la sociedad en general, está con una fuerte conciencia y preocupación por la sostenibilidad. Por lo tanto, si yo vivo en un país, en una zona, en un área en donde mis autoridades, por ejemplo, se preocupan y promueven políticas sostenibles, o mi empresa en la cual yo trabajo promueve políticas de sostenibilidad, eso debiera sin duda ser un factor relevante, un driver, como decimos, del bienestar subjetivo de las personas. No he visto estudios, pero creo que los datos debieran ya comenzar a arrojarnos, si es que alguien tomara esa avenida de investigación, una relación de todas maneras positiva y significativa. ¿M? Y bienvenido sea, puesto que realmente hoy día la sostenibilidad es un tema que a todos nos debiera convocar y debiéramos ser propulsores de esta. Completamente de acuerdo. Un gusto tener esta conversación contigo, Rodrigo. Agradecemos a todos los asistentes su participación en esta conferencia. Le invitamos a revisar el calendario de charlas para los próximos meses, donde continuaremos compartiendo diferentes conocimientos desde la academia, ¿ya? Recuerden que esta videoconferencia estará disponible en nuestro canal de YouTube.
Además, en los próximos días recibirán por correo electrónico la certificación de Carver University en reconocimiento a la participación en este seminario en línea. Síganos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las novedades y conocer más sobre nuestra universidad. Nuestra próxima fecha, ya, nuestro próximo seminario está agendado para el 28 de noviembre del 2024, donde el doctor Sebastián Bozo nos expondrá acerca de la inteligencia artificial y los métodos de resolución de conflicto. Agradecemos nuevamente la presentación del decano Rodrigo Montero por tan ilustrativa y reflexiva ponencia. Agradecemos también a Global Academic Network y a Carver University por hacer posible este espacio de conversación y diálogo académico. Hasta la próxima.